En muchas comunidades e iglesias cristianas, hay ciertos conceptos y enseñanzas que son ampliamente aceptados y predicados como si se encontraran directamente en la Biblia. Sin embargo, estas ideas en realidad no están respaldadas por las Escrituras. Con el tiempo, estos conceptos erróneos se han arraigado como vicios tanto lingüísticos como doctrinales dentro de la Iglesia. En este vídeo, nos proponemos descubrir 10 de esas enseñanzas que a menudo se predican pero que no tienen su base en el texto bíblico. Ya sea que usted actualmente practique o crea en estas enseñanzas, estamos aquí para ofrecer una aclaración bíblica para ayudarlo a distinguir entre lo que está escrito genuinamente en las Escrituras y lo que es una interpretación o tradición posterior. Este vídeo promete ser esclarecedor y le brindará mayor claridad en sus pensamientos y convicciones, lo que lo llevará a una comprensión bíblica más sólida. Al abordar estos conceptos erróneos comunes, esperamos ayudarlo a evitar creencias engañosas y alinearse más de cerca con las enseñanzas auténticas de la Biblia. Antes de sumergirnos en el contenido, apóyenos dándole me gusta a este vídeo y suscribiéndose a nuestro canal. Tu apoyo es crucial para permitirnos seguir produciendo contenido que enriquezca tu camino espiritual. Comencemos. A menudo, las personas tienen una tendencia a adoptar rápidamente ciertas ideas o distorsionar lo que leen o escuchan. Este fenómeno no se limita al público en general, también ocurre dentro de la Iglesia. Estas distorsiones pueden surgir de la enseñanza de un pastor o de lo que escuchamos de otros. Como creyentes, es esencial que sigamos el ejemplo de los bereanos, quienes, cuando Pablo predicó la palabra de Dios, examinaron diligentemente las Escrituras para verificar la verdad de su mensaje. Profundicemos en Hechos 17, 10-11 para obtener algo de información. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y Silas a Berea. A su llegada, fueron a la sinagoga judía. Los bereanos eran notablemente más abiertos de mente que los tesalonicenses y recibieron el mensaje de Pablo con gran entusiasmo. Cada día, examinaban cuidadosamente las Escrituras para asegurarse de que Pablo y Silas estuvieran predicando la verdad. En cambio, hoy en día muchos pueden decir amén, sin tomarse el tiempo de entender o verificar la exactitud de lo que escuchan. Es esencial que cultivemos una actitud crítica y reflexiva, midiendo siempre lo que se predica con la verdad de las Escrituras. Ahora, exploremos en detalle 10 doctrinas y prácticas que, a pesar de enseñarse con frecuencia en algunas iglesias, carecen de un respaldo bíblico claro. Investigaremos estas enseñanzas para entender sus orígenes y enfatizar la importancia de verificar su fundamento bíblico. Número 1. Una afirmación frecuente que puede escuchar es que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Si bien amar a Dios es de hecho un principio central de la enseñanza cristiana, esta frase específica no aparece textualmente en la Biblia. Según Mateo 22, 37-38 y Marcos 12 y 30, Jesús presenta el primer mandamiento de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Esta enseñanza de Jesús tiene su raíz en Deuteronomio 6, 5, que instruye: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El mandato de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente subraya una profunda y completa devoción a Él, integrando cada aspecto de nuestra vida en nuestro amor por Dios. La frase amar a Dios sobre todas las cosas se utiliza a menudo en varios círculos cristianos para resumir la esencia del mandamiento de amar a Dios. Sin embargo, esta expresión puede verse como una simplificación excesiva o una interpretación que, si bien refleja el propósito y el espíritu del mandamiento, no reproduce con precisión el lenguaje y el contexto específicos que se encuentran en la Biblia. Las Escrituras presentan el mandamiento con un enfoque en la devoción total e incluyen todas las dimensiones de la existencia humana, no meramente una prioridad general del amor. Por ejemplo, Mateo 22, 37-38 y Marcos 12 y 30 afirman que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, basándose en Deuteronomio 6, 5,
que nos ordena amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Esta formulación precisa enfatiza una devoción total y completa a Dios, integrando cada aspecto de nuestro ser en nuestro amor por Él. Mantener la precisión en la enseñanza bíblica requiere que citemos los mandamientos dentro de su contexto original para preservar su integridad. Al adherirnos estrechamente al lenguaje y contexto de las Escrituras, nos aseguramos de que el mensaje transmitido sea fiel y completo, respetando la intención y el significado originales de las Escrituras. Número 2. Otro dicho común en muchas congregaciones es, Dios bendice al dador alegre, que se escucha a menudo durante los momentos de ofrendas para alentar la generosidad. Si bien esta declaración tiene el propósito de inspirar y motivar la generosidad, no aparece en la Biblia en esa forma exacta. La referencia bíblica, que se encuentra en 2 Corintios 9, 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Este pasaje subraya que Dios valora y se deleita en una actitud alegre y dispuesta hacia la donación. La distinción clave es que la Biblia no promete explícitamente bendiciones materiales inmediatas a los dadores alegres, contrariamente a algunas interpretaciones que sugieren tales recompensas. El verdadero énfasis de las Escrituras está en la actitud del corazón, que es alegre y generoso, más que en una promesa transaccional de ganancia material. La noción de que Dios bendice al dador alegre puede ser malinterpretada si se toma como una garantía de recompensa financiera, similar al Evangelio de la prosperidad, que implica que dar es un medio para asegurar las bendiciones de Dios. En realidad, nuestra donación es una respuesta a las bendiciones que ya hemos recibido de Dios. La esencia de la enseñanza bíblica es que Dios se deleita en un corazón generoso y alegre, lo que refleja una comprensión profunda de los principios de la generosidad bíblica. Por lo tanto, es crucial permanecer fiel a la enseñanza bíblica y evitar simplificaciones excesivas que puedan distorsionar su mensaje original. Número 3. El concepto de la Iglesia como un edificio físico. Es bastante común escuchar frases como «vamos a la iglesia» o preguntas como «¿por qué no has ido a la iglesia?», refiriéndose a la estructura física donde se llevan a cabo los servicios de adoración. Sin embargo, es importante reconocer que, según la Biblia, la Iglesia no se define por su edificio físico. En el Nuevo Testamento, el término Iglesia, derivado de la palabra griega eklesia, se refiere a la comunidad de creyentes en Cristo, no a un lugar físico específico. La Iglesia se describe como el cuerpo de Cristo, compuesto por todos los cristianos que forman parte de la comunidad de fe. Como se afirma en 1 Corintios 12 y 27, el apóstol Pablo declara, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es parte de él. Este versículo enfatiza que la Iglesia es una entidad espiritual viva compuesta de personas, en lugar de un mero edificio. Además, el libro de los Hechos ilustra que los primeros cristianos se reunían tanto en el templo como en sus hogares, lo que demuestra que su comunidad no estaba confinada a un lugar físico en particular. Describir la Iglesia exclusivamente como un edificio puede oscurecer la verdadera esencia bíblica y el propósito de lo que representa la Iglesia. La Iglesia, en su sentido más verdadero, es la comunidad de creyentes unidos en Cristo, no el espacio físico donde se reúnen. Por lo tanto, cuando nos referimos a ir a la Iglesia, es esencial recordar que estamos hablando de la reunión y comunión de los miembros del cuerpo de Cristo, más que simplemente del lugar de su asamblea. Esta perspectiva es crucial para mantener el foco en la verdadera naturaleza de la Iglesia como comunidad espiritual y no como una estructura física, que sirve simplemente como lugar de reunión. Número 4. Cuídate, yo te cuidaré. La frase «cuídate, yo te cuidaré» no tiene una contraparte directa en la Biblia en su redacción exacta. Si bien el concepto general de que Dios promete cuidarnos es un tema predominante en toda la Escritura, esta formulación específica no se encuentra en los textos bíblicos. La noción central de la protección y el cuidado de Dios está respaldada por varios versículos de la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 121, 3-5 dice, «No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te cuida,
No se adormecerá ni dormirá el que cuida de Israel. El Señor te cuida, el Señor es tu sombra a tu diestra. Este pasaje nos asegura la vigilancia y el cuidado inquebrantables de Dios por su pueblo. La frase «cuídate, y yo te cuidaré» puede ser engañosa si se interpreta como que el cuidado personal es únicamente nuestra responsabilidad, y que el cuidado de Dios es un beneficio adicional y secundario. En realidad, la relación entre nuestra responsabilidad y el cuidado de Dios es más compleja. La Biblia enseña que, si bien somos responsables de nuestras acciones y decisiones, el cuidado y la protección de Dios son constantes y no dependen de nuestros actos individuales de cuidado personal. Confiar en la provisión y la protección de Dios no niega nuestra responsabilidad de actuar con sabiduría y responsabilidad. En cambio, el cuidado de Dios es una promesa firme arraigada en su amor y fidelidad, independiente de nuestros esfuerzos de cuidado personal. Por lo tanto, cuando tomamos decisiones sabias y actuamos con responsabilidad, podemos confiar plenamente en la presencia y el cuidado constantes de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Número 5. Dios solo mira el corazón. La afirmación «Dios solo mira el corazón» a veces puede llevar a una comprensión limitada de cómo Dios se relaciona con nuestras vidas. Si bien es cierto que la Biblia enfatiza que Dios examina y valora las intenciones y actitudes de nuestro corazón, también enseña que Dios considera otros aspectos de nuestra vida y acciones. Por ejemplo, 1 Samuel 16:7 dice, «Pero el Señor le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su estatura, porque lo he rechazado». El Señor no mira lo que la gente mira. La gente mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Este versículo resalta que Dios, en efecto, ve más allá de las apariencias externas y se enfoca en nuestro carácter y motivos internos. Sin embargo, esto no implica que Dios ignore nuestras acciones o comportamientos externos. La Biblia enseña que, si bien Dios valora las intenciones del corazón, también observa nuestras acciones y cómo se alinean con nuestras creencias internas. Nuestra conducta y decisiones externas reflejan nuestro estado interior, y ambas son importantes en nuestra relación con Dios. Por lo tanto, si bien Dios mira el corazón, también tiene en cuenta cómo se expresa nuestro corazón a través de nuestras acciones y comportamientos. Es esencial entender que la evaluación de Dios abarca tanto nuestras actitudes internas como nuestra conducta externa, lo que proporciona una visión más integral de su interacción con nuestras vidas. La afirmación «Dios solo mira el corazón» se cita a menudo para enfatizar que Dios valora nuestro carácter interior por encima de las apariencias externas. En el contexto de 1 Samuel 16:7, donde Dios le ordena a Samuel que mire más allá de las apariencias externas, el enfoque está en las cualidades internas y el carácter en lugar de los atributos físicos. Este pasaje destaca que Dios prioriza las intenciones y el carácter de nuestro corazón, que son más importantes para él que los simples rasgos físicos. Sin embargo, algunos pueden usar incorrectamente esta enseñanza para justificar el uso de vestimenta indecorosa al argumentar que la preocupación de Dios es únicamente por el corazón, desestimando la importancia de las apariencias externas. Esta interpretación no tiene en cuenta otras enseñanzas bíblicas relevantes sobre cómo nos presentamos. Si bien Dios ciertamente valora el corazón, la Biblia también aborda la importancia de nuestras acciones y comportamientos, que reflejan nuestro estado interior. Por ejemplo, Jesús enseña en Mateo 7:20, así que, por sus frutos los conoceréis, indicando que nuestras acciones son un reflejo de nuestro corazón. Además, 1 Pedro 3:4 aconseja, vuestro atavío no debe ser el externo, como peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el incorruptible ornato de un espíritu afable y tranquilo, que es de gran estima delante de Dios. Este pasaje ilustra que, si bien la belleza interior es primordial, la forma en que nos presentamos también debe estar alineada con la modestia y el respeto. En resumen, el principio de que Dios solo mira el corazón es válido, pero debe entenderse junto con otras enseñanzas bíblicas que enfatizan la importancia tanto de nuestras actitudes internas como de nuestra conducta externa. Número 6. El dinero es la raíz de todos los males.
La frase popular "el dinero es la raíz de todos los males" se cita a menudo para sugerir que el dinero en sí es inherentemente malo. Sin embargo, esta interpretación tergiversa el mensaje bíblico. El versículo de 1 Timoteo 6:10 dice, «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores». Este pasaje aclara que no es el dinero en sí lo que es malo, sino más bien el amor al dinero, la codicia y el deseo excesivo de riqueza, lo que lleva a diversas formas de maldad y compromiso moral. La Biblia no condena el dinero como algo inherentemente malo, en cambio, advierte contra permitir que un afecto desmesurado por el dinero corrompa los valores y la conducta de uno. La distinción es crucial porque cambia el enfoque del dinero en sí a la actitud hacia el dinero. Si bien poseer riqueza no es inherentemente pecaminoso, un amor excesivo por ella puede llevar a acciones dañinas y trampas espirituales. Por lo tanto, la Biblia nos anima a ver el dinero como una herramienta en lugar de un fin en sí mismo, aconsejándonos que nos cuidemos de la codicia y que usemos nuestros recursos de maneras que se alineen con los principios de Dios y fomenten una vida de integridad y generosidad. El dinero, en sí mismo, es una herramienta neutral, puede emplearse tanto con fines positivos como negativos. Puede utilizarse para apoyar causas nobles, como alimentar a los hambrientos, proporcionar educación a los desfavorecidos y financiar la atención médica esencial. Por el contrario, también puede utilizarse con fines destructivos, como financiar actividades ilegales o fomentar la corrupción. Por lo tanto, el verdadero problema no es el dinero en sí, sino la actitud hacia él. La advertencia bíblica en 1 Timoteo 6:10, que afirma que el amor al dinero es raíz de toda clase de males, enfatiza los peligros de permitir que un deseo excesivo de riqueza eclipse los valores espirituales y éticos. Cuando la codicia por el dinero se convierte en el objetivo principal de una persona, puede conducir a conductas dañinas que dañan la integridad personal y las relaciones sociales. Esta prioridad equivocada puede dar lugar a conflictos, rupturas familiares, injusticias y otros problemas sociales. La enseñanza de la Biblia sobre el dinero fomenta una perspectiva equilibrada, viéndolo como un medio para un fin en lugar de un fin en sí mismo. Al administrar los recursos materiales de manera responsable y ética, podemos utilizar el dinero para promover el bienestar, la justicia y el impacto positivo en nuestras comunidades, alineando nuestras prácticas financieras con los principios bíblicos. Número 7. Ni una hoja cae del árbol sin la voluntad de Dios. La frase "ni una hoja cae del árbol sin la voluntad de Dios" se escucha con frecuencia entre creyentes y predicadores. Si bien captura la esencia de la soberanía y el control de Dios sobre todas las cosas, es importante aclarar que esta expresión exacta no se encuentra en la Biblia y no cita directamente ninguna escritura. En cambio, esta frase representa una interpretación popular de la creencia de que nada ocurre fuera de la voluntad y el conocimiento de Dios. Refleja la convicción en la omnisciencia y omnipotencia de Dios, lo que sugiere que Él gobierna cada detalle de la creación. La Biblia afirma la soberanía y el control de Dios sobre el mundo natural. Por ejemplo, en Mateo 10:29, Jesús dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Este versículo destaca que el conocimiento de Dios se extiende incluso a los acontecimientos más pequeños, pero no menciona explícitamente la caída de las hojas. Es esencial hacer esta distinción para evitar malas interpretaciones y asegurarnos de que nuestras creencias y enseñanzas estén fundamentadas en lo que se afirma explícitamente en las Escrituras. Al distinguir entre los principios bíblicos establecidos y las interpretaciones tradicionales, preservamos la integridad del mensaje bíblico y aseguramos una comprensión fiel de sus enseñanzas. Si bien las interpretaciones y las tradiciones enriquecen nuestra fe, no deben confundirse con citas directas de las Escrituras. Mantener esta claridad nos ayuda a permanecer fieles al mensaje de la Biblia y fomenta un enfoque más preciso y respetuoso de las Escrituras. Número 8. Declara la palabra. La expresión "declara la palabra" se usa comúnmente entre los predicadores y dentro de las comunidades de fe,
a menudo acompañada de frases como declaro, decreto en oraciones y proclamaciones. Si bien esta práctica es popular, es importante reconocer que no tiene un respaldo directo en las Escrituras. La Biblia no nos ordena que declaremos o decretemos cosas con la expectativa de que se cumplan simplemente por el acto de la declaración verbal. En cambio, las Escrituras hacen mayor hincapié en obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Consideremos Santiago 1 y 22, que instruye, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este versículo destaca que la esencia de nuestra fe no radica en el acto de declarar, sino en vivir los mandamientos de Dios y ser transformados por ellos. La tendencia a decretar o declarar a menudo surge de la creencia de que las afirmaciones o proclamaciones verbales pueden manifestar resultados deseados, tratando estas declaraciones como si tuvieran un poder inherente. Este enfoque puede desviar la atención de la obediencia y la transformación genuinas, que son fundamentales para la vida cristiana. La Biblia enseña que Dios responde a la oración sincera, la fe genuina y la obediencia, en lugar de a meras declaraciones o decretos. La verdadera fe cristiana se refleja en nuestro compromiso de vivir de acuerdo con los principios de Dios y confiar en su voluntad, en lugar de confiar únicamente en el poder de nuestras palabras. Al priorizar una relación con Dios, alinear nuestras vidas con sus enseñanzas y depositar nuestra confianza en su soberanía, nos alineamos más estrechamente con la verdadera esencia de la fe bíblica. El énfasis debe estar en la obediencia y la transformación sinceras, en lugar de en la eficacia de las declaraciones verbales. Número 9. Acepta a Jesús en tu corazón. La frase acepta a Jesús en tu corazón se utiliza con frecuencia en la evangelización y la predicación cristiana para invitar a las personas a recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Sin embargo, es importante entender que esta expresión exacta no se encuentra en la Biblia. Por ejemplo, Juan 1 y 12 nos da una idea del proceso de recibir a Jesús, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo subraya que recibir a Jesús está íntimamente relacionado con creer en su nombre. Aunque habla de la aceptación de Cristo, no utiliza específicamente la frase acepta a Jesús en tu corazón. La expresión acepta a Jesús en tu corazón ha ganado popularidad en los contextos cristianos contemporáneos como una forma de simplificar el proceso de conversión y transmitir el concepto de formar una relación personal con Cristo. Su uso generalizado tiene como objetivo hacer accesible y cercana la idea de aceptar a Cristo. Sin embargo, esta formulación no refleja con precisión el lenguaje o los conceptos que se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, en Marcos 1 y 15, Jesús llama a una respuesta de arrepentimiento y fe: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este llamado enfatiza que la salvación implica arrepentimiento y creencia en el Evangelio, en lugar de una frase específica o un llamado emocional. El uso del acepta a Jesús en tu corazón puede llevar a una comprensión superficial o incompleta del proceso de salvación. La verdadera aceptación de Jesús implica más que una declaración verbal, requiere fe genuina en él, arrepentimiento del pecado y un compromiso de vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La Biblia describe la salvación como una transformación interna y una vida vivida en obediencia a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, es crucial que nuestras prácticas y enseñanzas se alineen con los principios bíblicos en lugar de depender de expresiones populares que pueden carecer de apoyo textual directo. Las Escrituras nos guían hacia una relación auténtica con Dios, caracterizada por la fe, el arrepentimiento y la obediencia, en lugar de centrarnos en frases que, si bien son útiles para la comunicación, no están explícitamente arraigadas en el texto bíblico. Número 10. Mardoqueo, tradicionalmente reconocido como el tío de Esther, a menudo es caracterizado erróneamente de esta manera, pero una mirada más atenta al libro de Esther revela una conexión familiar más precisa. Según Esther 2 y 15, el texto aclara: cuando se le llegó el tiempo a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que la había tomado por hija, para presentarse ante el rey,
Ella no preguntó nada más que lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Este pasaje revela que Esther era hija de Abihail, quien en realidad era hermano de Mardoqueo. En consecuencia, Mardoqueo no era su tío sino su primo. Comprender esta distinción es crucial, ya que arroja luz sobre su verdadera relación familiar y enriquece nuestra comprensión de sus roles en la narrativa de la salvación del pueblo judío. El papel de Mardoqueo como tutor y consejero de Esther durante su estancia en el palacio del rey Jerjes se vuelve aún más significativo cuando se lo ve a través de la lente de su parentesco. Esta aclaración nos ayuda a apreciar la profundidad de su relación y el impacto de su colaboración en el desarrollo de los acontecimientos de la historia bíblica. Gracias por acompañarnos en esta exploración de los detalles bíblicos. Esperamos que esta perspectiva le haya resultado enriquecedora. Que Dios le bendiga abundantemente y esperamos compartir más con usted en nuestro próximo vídeo.